Buen día a todos, hermanos y amigos. Bienvenidos a un nuevo devocional de El Buen Pastor. Apenas el lunes pasado reflexionábamos en un tema relacionado con el amor y por título habíamos puesto al devocional Amemos a Dios, basado en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15. Y ahí, hermanos, decíamos que las cosas del mundo no reflejan el amor de Dios. Y hoy, nuevamente, hermanos, el Señor nos ha traído un texto relacionado con el amor. Jesús acaba de discutir o de intercambiar opiniones, ¿verdad? Enseñanzas con los saduceos en relación con la resurrección. Y cuando un escriba escucha aquella cambio de opiniones, pregunta al Señor Jesús de manera dolosa, creo yo, tentando al Señor Jesús acerca del conocimiento. Pero el Señor Jesús, aprovechando siempre todas las ocasiones, las circunstancias, nos deja una enseñanza hermosa. Este escriba le pregunta al Señor Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El principal mandamiento. Y aquí se basa nuestro texto, hermanos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 30 y 31. El Señor Jesús le dice, citando la ley, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, le va a decir: este es el mandamiento. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Amén. Ya hemos dicho, hermanos, que el común denominador de esto es el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como te amas tú mismo. Aquí el amor es lo que predomina, hermanos. El amor. E inmediatamente podemos recordar que si los mandamientos principales es amor a Dios y amor al prójimo, el apóstol Juan, en su primera carta, también cuando escribe acerca del amor de Dios, cuando dice Dios es amor, y ese es el versículo que más nos gusta, la primera carta de Juan 4:8, cuando dice que Dios es amor. Nos encanta esa parte. Pero el apóstol Juan sigue hablando también y nos enseña acerca del verdadero amor de Dios. Y en el verso 20 de ese capítulo 4 nos va a decir que es imposible amar a Dios, a quien no hemos visto, si no amamos a nuestro prójimo, a quien sí hemos visto, a quien sí podemos ver. Y de pronto esto se nos puede convertir en una especie de círculo vicioso. A ver, para que yo pueda amar a Dios, tengo que amar a mi prójimo. Pero para que pueda amar a mi prójimo, tengo que amar a Dios. Y pudiera convertirse, lo acabo de decir, en un círculo vicioso. ¿Cómo podemos hacer, hermanos, para cumplir con los mandamientos de Dios? El mandamiento principal del que habló el Señor Jesús. Bueno, el ejemplo es el mismo. Cristo Jesús. Él es el ejemplo vivo. Cuando leemos estos versículos, hermanos, 30 y 31 de Marcos 12, comprendemos que la prerrogativa de Jesús fue enseñar acerca del amor. Y ahí lo vamos a encontrar otra vez en el Evangelio de Juan, cuando dice: un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Otra vez habla del amor y nos va a decir que tampoco hay amor más grande que aquel que ponga su vida por sus amigos. Otra vez el amor. El amor jugó un papel importantísimo, preponderante en el ministerio terrenal del Señor Jesús. Y esto sin duda debe marcar el rumbo de nuestras vidas. Primero, debemos amar a Dios sobre todo y sobre todos. Y en segundo lugar, amar al prójimo como nos amamos nosotros mismos.
Pero es aquí donde radica el problema, hermanos. En este segundo mandamiento está la dificultad que tenemos para cumplirlo tal y como nos los manda el Señor. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces no conseguimos amar al prójimo como queremos. Decimos amar a Dios, ¿sí? Pero a nuestro prójimo es sumamente difícil amarlo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es difícil amar a nuestro prójimo? Bueno, esto pasa, hermanos, porque no hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos de forma equilibrada. Y mire, Jesús tenía un amor equilibrado de sí mismo, una autoestima equilibrada. Por eso el devocional de este día yo le he titulado así: autoestima equilibrada. Por un lado, están todos aquellos, o déjeme hablar en plural incluyente. Por un lado estamos todos aquellos que por falta de amor no nos valoramos, no nos cuidamos, hermanos. No respetamos los límites, somos negligentes, somos descuidados, hasta nos despreciamos a nosotros mismos, tenemos baja autoestima. Ahí están los jóvenes de hoy en día, que se causan daño, que hacen retos para lastimarse, que se cortan los brazos, que se cortan las piernas. Ahí están las personas que no cuidamos, hermanos, nuestra alimentación, nuestro estilo de vida. Y tenemos enfermedades que son consecuencia de nuestro descuido, casi del desprecio por nuestro propio cuerpo. Pero por otro lado, en el otro extremo, estamos todos aquellos que nos amamos demasiado. Somos egoístas, nos consideramos superiores, no nos importan los demás y de repente vivimos de manera altiva, ensimismados, individualistas, egoístas, muy independientes. Hermanos, estos son los dos extremos. Ayer martes a las 7 de la noche, en la transmisión en vivo que hacía nuestro pastor, nuestro hermano Adrián Mendoza, escuchábamos la explicación, el estudio del Evangelio de Juan, capítulo 13, de cómo Jesús, siendo Señor, siendo Maestro, se quita su manto de autoridad, se ciñe una toalla en la cintura y le lava los pies a sus discípulos. ¿Acaso Jesús no tenía buena autoestima? Por supuesto que sí. Él dice: ustedes me dicen Señor, Maestro, y lo soy, dice el Señor Jesús. Lo soy. Pero aún así, yo les vine a servir, vine a enseñarles. Hermanos, nosotros tenemos este problema, que nos ubicamos en cualquiera de los dos extremos. No nos queremos, no nos respetamos, no nos cuidamos, despreciamos nuestro cuerpo, somos negligentes, somos descuidados, no respetamos los límites o estamos hasta el otro extremo. Somos egoístas, nos creemos los muy superiores, independientes, individualistas, los más importantes, etcétera, etcétera. La forma en cómo nos vemos a nosotros mismos definitivamente va a determinar, hermanos, la forma en que vamos a ver a los demás. Si nosotros nos sentimos o tenemos una baja autoestima, bajísima autoestima, vamos a creer que somos nada y que merecemos prácticamente que nos pisen los demás. Pero si nuestra autoestima está muy arriba y tenemos el ego altísimo, somos ególatras, vamos a creer que tenemos derecho de pisar a los demás, que merecemos todo y los demás no merecen nada. Esto va a determinar, hermanos, la manera en que vemos a los demás. Y cuando pongamos nuestros ojos en Jesús y cuando amemos a Jesús por encima de todo, Él nos va a enseñar, hermanos, la forma en que debemos actuar. Cuando amemos a Dios por encima de todos, eso nos va a dar la capacidad de cambiar la forma en la que vemos a los demás y a nosotros mismos. Hermanos, debemos tener una autoestima equilibrada. No es que debamos sentirnos inferiores. Es cierto que el apóstol Pablo dice: consideren a los demás superiores a ustedes mismos. Sí, pero no dice son superiores. Considérelos así, porque somos iguales. Pero para vivir en este mundo, en sumisión, en obediencia a Dios, debemos considerar a nuestros hermanos superiores. Y aun cuando seamos superiores, debemos actuar, hermanos, correctamente, por amor a nuestros hermanos,
en servicio, en humildad. Así que, mis hermanos, para que podamos nosotros cumplir con este mandamiento de amar a nuestro prójimo, que solamente puede venir de Dios, la posibilidad de amar a nuestro prójimo, primero tenemos que amar a Dios. Y para amar a Dios tenemos que ver cómo lo hizo Cristo Jesús. En obediencia se sujetó al Padre. Así que nosotros tenemos que ser obedientes y luego tenemos que someternos al Señor. Tenemos que decirle sí a todo lo que Él nos ha pedido, a todo lo que Él nos ha enseñado. Mis hermanos, esta es la recomendación para hoy. Pidámosle al Señor que nos haga equilibrados. Y mire, viene a mi mente lo que dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 30, en el verso 8, más o menos, en el verso 8, déjenme ver. Proverbios capítulo 30. Sí, aquí está, hermanos. 30, versículo 8, dice el proverbista: no me des pobreza ni me des de riqueza, más bien manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y que diga quién es Jehová, o que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Dice el proverbista: manténme en equilibrio, Señor. Así que también nuestra autoestima debe estar equilibrada, mis hermanos, equilibrada. Y pidámosle a Dios que nos conceda la posibilidad, el beneficio de amar a nuestros hermanos. Pero pongamos primero nuestros ojos en Dios. Él hará posible lo segundo y nos enseñará a vivir como Cristo Jesús, de una manera equilibrada, sabiéndonos indignos ante Dios, y que el amor de Dios nos hace dignos de todo y que por eso podemos amar a nuestros hermanos. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, mis hermanos. Amado Señor, Dios eterno y Padre celestial, muchísimas gracias por tu amor y tu misericordia. Sabemos que tú eres el amor, de ti viene el amor. Cristo Jesús es el amor tuyo encarnado. Muchísimas gracias, Señor, por darnos a tu Hijo y que Él sirviera como ejemplo vivo para todos nosotros. Enséñanos a vivir, Señor, de manera correcta, de manera equilibrada, amarte a ti en primer lugar y amar a nuestros hermanos. Te pedimos perdón porque estamos conscientes que no hemos amado a nuestro prójimo como tú lo mandas. Y esto ha sido causa, Señor, de la forma incorrecta en que vivimos, de nuestra autoestima, la forma incorrecta en que nos conducimos, en que nos creemos más que los demás generalmente. Así que ayúdanos a amarte sobre todas las cosas y conseguir, Señor, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Enséñanos, Padre, con tu palabra a tener una visión equilibrada sobre esto para no pecar por el exceso o por la falta de amor. Bendícenos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén.